Así vivimos el primer día de septiembre en varios pueblos cercanos a Valencia. Pueblos como Mislata y Quart de Poblet aún seguían celebrando sus fiestas patronales, por lo que vivimos un domingo increíble. Ese domingo se realizaron varias masclitaes, nosotros pudimos ir a dos, fuimos al Correfoc en la noche en Quart de Poblet y también estuvimos en la mañana en un evento muy colorido y llamativo. Así que acompañen a este rolo en Valencia a vivir esta experiencia a la valenciana. Y soy consciente que hoy es 6 de septiembre, pero me había quedado sin voz y no había podido grabar los videos. Pero bueno, ya volvimos con toda. Lo primero que hicimos fue dirigirnos a Quart de Poblet, ya que a las 11 iniciaba el Holi, o el Holi, no sé cómo se diga, en este municipio de Valencia. Este evento consiste en una especie de maratón, ya que no es nada competitiva, en la cual los participantes vamos lanzando estos polvitos de colores y al cruzar la meta hay como una especie de disco móvil donde hay música y al final también le tiran a uno más polvo de este comprimido en extintores, así que es una locura. La verdad es la primera vez que voy a este Quart y me gustó mucho. Hicimos amigos en el recorrido, nos reímos y se pasó muy bien. Creo que volveré el próximo año. La inscripción del evento incluye una camiseta y una bolsa de polvo de color. En total son 7 colores y el día del evento se pueden comprar más bolsas. Al cruzar la meta hay una carpa de Coca-Cola en la cual dan Aquarius y al fondo ya se encuentra la disco móvil. La verdad es que esta guerra fue increíble, lo único malo es que el color mancha absolutamente todo lo que toca, aunque al final del evento hay mangueras con las cuales la gente se moja y se lava un poco todo el color, cosa que yo no hice porque como íbamos para dos mascletaes y demás, no quería estar todo mojado, aunque al final creo que fue un error no haberlo hecho. Una vez finalizado el Holi, nos dirigimos a la salida del metro de Quart de Poblet, ya que ahí se disparaba una mascleta. Esta mascleta era pequeña, disparada por la pirotecnia del Mediterráneo. De ahí nos dirigimos con nuestro amigo Vicente hacia Mislata, donde también se disparó otra mascleta. Este disparo estuvo a cargo de la pirotecnia valenciana y pues era una mascleta mucho más grande que la de Quart, por lo tanto fue un poco mejor. Lo único malo de esta mascleta es que el viento estaba soplando totalmente en contra, así que no se pudo apreciar mucho, pero pues lo que importa en últimas es escuchar. Aunque es una cagada cuando uno graba videos porque pues, ajá. Después de eso nos dirigimos a la casa, descansamos y en la noche volvimos a salir rumbo a Quart de Poblet, ya que había un gran Correfoc.